No confíes en ella. La viuda visitó a su hermana, pero el loro reveló un secreto terrible sobre su difunto esposo. Después de la muerte repentina de su esposo en un extraño accidente, Remedios no tiene a dónde ir y toca la puerta de su hermana Estela, con quien apenas ha hablado en 5 años. Pero desde el momento en que Estela abre la puerta, algo no está bien. Su mirada es de pánico, como si esa visita fuera lo último que deseaba. En la casa hay un loro que observa a Remedios con intensidad perturbadora. Y de repente, el ave habla con la voz exacta de su esposo muerto, diciendo cosas que solo él sabía. Cada frase que repite el loro es más inquietante que la anterior. Advertencias, discusiones, secretos enterrados. Estela intenta desesperadamente callar al animal, pero ya es demasiado tarde, porque ese loro estuvo presente la noche que el esposo murió y grabó absolutamente todo. Ahora, mientras Remedios escucha las revelaciones una por una, comprende que la muerte de su esposo no fue un accidente y que su propia hermana sabe mucho más de lo que admite. ¿Qué secretos terribles esconde Estela? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche fatal? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. El autobús dejó a Remedios en la entrada del pueblo cuando el sol apenas comenzaba a caer detrás de las montañas de Chiapas. Llevaba 2 maletas viejas, una bolsa con ropa de sus hijos y un dolor en el pecho que no la dejaba respirar bien desde hacía 3 semanas. 3 semanas desde que habían encontrado a Tomás al fondo del barranco, con el cráneo roto y la camisa desgarrada. 3 semanas desde que el mundo se le había vuelto oscuro y frío, y cada noche despertaba creyendo escuchar su voz llamándola desde la cocina. No tenía a dónde ir. La casita que rentaban en San Cristóbal había sido desalojada porque no pudo pagar 2 meses seguidos. Sus padres habían muerto años atrás. Los vecinos la miraban con lástima, pero nadie ofrecía ayuda real. Solo quedaba Estela, su hermana mayor, la misma con quien apenas había hablado en los últimos 5 años. Desde aquella pelea absurda, en la boda de un primo, donde se dijeron cosas que nunca debieron decirse. Pero Remedios no tenía opciones. Cargó a Lupita en un brazo, la niña de 4 años que no paraba de llorar, y tomó la mano de Julián, el niño de 7, que caminaba en silencio, con los ojos hinchados de tanto llorar por su papá. Caminó por el sendero de tierra hasta la casa de adobe, con techo de tejas rojas que Estela había heredado de una tía. La casa estaba al final del pueblo, rodeada de árboles de pino y encino, con un pequeño huerto descuidado y una cerca de madera podrida. Remedios tocó la puerta 3 veces. Escuchó pasos apresurados adentro. Luego silencio. Volvió a tocar. La puerta se abrió apenas una rendija. Estela asomó el rostro, pálida como la cal, con los ojos muy abiertos. Tenía el cabello recogido en una trenza despeinada y la blusa mal abotonada, como si se hubiera vestido deprisa. «Remedios», susurró Estela. No era un saludo, era una constatación, casi un reproche. «Necesito quedarme unos días», dijo Remedios, con la voz quebrada. «No tengo a dónde ir. Tomás murió». Estela no se movió. Sus dedos apretaban el marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Miró a los niños, miró las maletas, miró de nuevo a Remedios y algo en su expresión cambió. Un destello de pánico cruzó su rostro, como si la visita de su hermana fuera lo peor que podía pasar en ese momento. «¿Cuándo murió?», preguntó Estela, y su voz temblaba. «Hace 3 semanas. Se cayó por el barranco cerca del Cerro de Santa María. Dicen que fue un accidente». Estela tragó saliva. Su respiración se volvió irregular. «¿Y por qué vienes aquí?». «Porque eres mi hermana», respondió Remedios, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «Porque no tengo a nadie más». Estela cerró los ojos un momento, como si estuviera tomando una decisión terrible. Finalmente abrió la puerta, pero no sonrió. No la abrazó. Solo se hizo a un lado,
dejando pasar a Remedios y a los niños con una rigidez que helaba los huesos. La casa olía a humedad y a algo más, algo metálico y extraño que Remedios no supo identificar. El interior estaba en penumbra, con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz del atardecer. Había muebles viejos, cubiertos con telas raídas, y un aparador lleno de santos y veladoras que titilaban en la oscuridad. Estela cerró la puerta con seguro, como si temiera que alguien más fuera a entrar. «Puedes quedarte en el cuarto de atrás», murmuró Estela sin mirarla. «Pero no toques nada, no revises las cosas». Remedios frunció el ceño. «¿Por qué habría de revisar tus cosas?». Estela no respondió. Solo caminó hacia la cocina con pasos rápidos y Remedios la siguió con los niños aferrados a sus piernas. Fue entonces cuando lo vio. En una jaula grande de metal, colgada junto a la ventana de la cocina, había un loro de cabeza amarilla y plumaje verde brillante. El ave estaba completamente quieta, con la cabeza ladeada, observando a Remedios con una intensidad perturbadora. No se movía, no graznaba, solo miraba. «¿Desde cuándo tienes un loro?», preguntó Remedios, tratando de romper el silencio incómodo. «Es de hace tiempo», dijo Estela, con una voz que sonaba forzada. «Repite todo lo que escucha. A veces da miedo lo bien que imita las voces, pero es inofensivo». El loro seguía mirando a Remedios, y entonces, sin previo aviso, inclinó la cabeza y emitió un sonido que heló la sangre de la viuda. Era la voz de Tomás. «Remedio, mi Remedio». La voz era perfecta, el tono, la calidez, la forma en que su esposo pronunciaba su nombre con tanto cariño. Remedios soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con una silla. Estela se lanzó hacia la jaula y cubrió al loro con una tela oscura. «No le hagas caso», gritó Estela con un temblor en la voz. «Ya te dije que repite todo. Debe haber escuchado a alguien por ahí». Pero Remedios no podía moverse. Sus piernas no respondían, porque esa frase, «mi remedio», era algo que solo Tomás le decía. Nadie más. Era su forma secreta de llamarla cuando estaban solos, cuando la abrazaba por la espalda en la cocina o cuando la despertaba en las madrugadas con besos en la frente. El loro no podía saber eso. Nadie podía saberlo, a menos que Tomás hubiera estado en esa casa. Estela evitó la mirada de su hermana y salió de la cocina con pasos apresurados, murmurando algo sobre preparar la cena. Remedios se quedó parada en medio de la habitación, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Miró hacia la jaula cubierta. Desde adentro, el loro emitió un sonido bajo, como un susurro, y entonces volvió a hablar, con la voz de Tomás. «No confíes en ella». Remedios no durmió esa noche. Se quedó acostada en el colchón viejo del cuarto de atrás, con Lupita y Julián abrazados a su cuerpo, escuchando cada crujido de la madera, cada susurro del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. La frase del loro se repetía en su cabeza una y otra vez, como un disco rayado que no podía detener. «No confíes en ella». Con la voz exacta de Tomás, con su entonación, con ese tono de advertencia que él usaba cuando algo le preocupaba de verdad. Estela apenas había dicho 3 palabras durante la cena. Sirvió frijoles refritos y tortillas calientes, pero comió con la vista clavada en el plato, con los hombros tensos y las manos temblorosas. Cada vez que Remedios intentaba iniciar una conversación, Estela respondía con monosílabos o cambiaba de tema, y cuando Julián preguntó por el loro, Estela casi tiró el vaso de agua. «No se acerquen a esa jaula», había dicho con voz cortante. «Ese animal muerde y repite porquerías que no deben escuchar». Pero el loro no había vuelto a hablar durante la cena. Se mantuvo quieto bajo la tela oscura, como si supiera que debía guardar silencio, como si esperara el momento adecuado. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, Remedios se levantó sin hacer ruido y salió del cuarto. La casa estaba sumida en una oscuridad espesa que olía a cera de velas quemadas y a tierra húmeda. Caminó descalza por el pasillo de madera, evitando los tablones que rechinaban, hasta llegar a la cocina. La jaula seguía cubierta. Remedios se acercó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos,
y levantó apenas una esquina de la tela. El loro la miraba. Sus ojos redondos y brillantes parecían ver más allá de ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Remedios sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabes tú?», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué fue lo que viste?». El loro inclinó la cabeza y emitió un chasquido con el pico. Luego, con una claridad que hizo que Remedios se tambaleara, habló de nuevo. «Ella lo llamó esa noche». La frase cayó como una piedra en el estómago de Remedios. Retrocedió chocando contra la mesa. El vaso que había dejado Estela la noche anterior cayó al suelo y se hizo añicos. El estruendo resonó por toda la casa. Segundos después, Estela apareció en el umbral de la cocina con el cabello suelto y una bata raída. Tenía los ojos enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido. Su mirada fue directo a la jaula descubierta, luego a Remedios, y algo en su expresión cambió, algo oscuro y peligroso. «Te dije que no te acercaras al loro», dijo Estela, con una voz fría que Remedios no reconoció. «¿Por qué dijo eso?», preguntó Remedios, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿Por qué dijo que tú llamaste a Tomás esa noche?». Estela cerró los puños. Su respiración se aceleró. «Es un animal. Repite cosas sin sentido. No significa nada. Pero Tomás sí recibió una llamada esa noche», continuó Remedios, con la voz cada vez más firme a pesar del miedo. «Yo estaba ahí. Sonó el teléfono a las 11. Él contestó. No dijo quién era. Solo dijo, ya voy, y salió corriendo. Me dijo que volvería en 2 horas, y nunca regresó». Estela dio un paso hacia atrás. Su rostro perdió todo el color. «No sé de qué hablas. ¿Fuiste tú quien lo llamó?». «No». «¿Por qué el loro sabe eso entonces?». «Porque ese maldito pájaro repite todo lo que escucha. Todo». Estela gritó con tanta fuerza que su voz se quebró. Respiraba agitadamente con las manos temblando. «No sé qué quieres que te diga, Remedios. Tu esposo tenía secretos, cosas que tú no sabías, y tal vez es mejor que no lo sepas». Remedios sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Qué secretos?». Estela no respondió. Se acercó a la jaula y volvió a cubrirla con la tela, con movimientos bruscos y desesperados. «No quiero hablar de esto. Si vas a quedarte aquí, no vuelvas a tocar esa jaula. ¿Me oíste?». Pero antes de que pudiera terminar de cubrir al loro, el ave volvió a hablar. Esta vez no era la voz de Tomás, era otra voz, una voz de mujer, la voz de Estela. «Ella nunca sabrá la verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Estela se quedó congelada, con las manos aún sosteniendo la tela. Su rostro se contrajo en una mueca de horror. Remedios la miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de dolor o de furia. «¿Qué verdad?», preguntó Remedios, con la voz apenas audible. Estela soltó la tela y dio varios pasos hacia atrás hasta quedar contra la pared. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Sus ojos brillaban con pánico, pánico genuino. «Sal de aquí», dijo Estela finalmente, con una voz tan baja que era casi un siseo. «Sal de esta cocina ahora. No hasta que me digas qué está pasando. Sal». El loro graznó bajo la tela y luego volvió a hablar, esta vez con un tono que sonaba como una discusión, como una pelea. Primero la voz de Tomás, agitada, desesperada. «¿Por qué hiciste eso? Ella no merece sufrir». Y luego la voz de Estela, llena de rabia y miedo. «Ella nunca sabrá la verdad». Los sonidos se mezclaban superponiéndose, como si el loro estuviera reproduciendo una conversación completa. Una conversación que había presenciado, una conversación entre Tomás y Estela. Remedios sintió que las rodillas le fallaban. Se sostuvo del borde de la mesa con la respiración entrecortada. «¿Cuándo hablaste con mi esposo?». Estela negó con la cabeza, con los ojos cerrados. «No fue lo que piensas». «¿Cuándo, Estela?». «Él venía aquí a veces, está bien, venía a visitarme. Éramos familia». «¿Y de qué hablaban?». Estela abrió los ojos. Había algo salvaje en su mirada, algo roto. «De cosas que no te incumben». El loro volvió a graznar, esta vez más fuerte, y luego, con una claridad demoledora,
reprodujo otro fragmento de esa discusión. La voz de Tomás, suplicante: «Prométeme que se lo dirás, prométeme que confesarás». Y la voz de Estela, quebrándose: «No puedo, me destruirá». Remedios soltó un sollozo, se llevó las manos al pecho, sintiendo que algo dentro de ella se desgarraba. «¿Qué fue lo que hiciste, Estela?». Estela se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. No respondió. Solo lloraba en silencio, con los hombros sacudiéndose. El loro emitió un último sonido, un sonido que hizo que todo el cuerpo de Remedios se estremeciera. Era el sonido de algo pesado cayendo, un golpe sordo, y luego silencio. El mismo silencio que debió escucharse cuando Tomás cayó por el barranco. Remedios pasó el resto de la mañana en un estado de alerta permanente. No podía quedarse quieta, no podía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Tomás cayendo por el barranco. Escuchaba el golpe sordo que el loro había reproducido, sentía el peso de las palabras que su hermana se negaba a explicar. Estela se había encerrado en su cuarto después del incidente en la cocina, sin desayunar, sin hablar, solo el sonido de su llanto amortiguado filtrándose por debajo de la puerta de madera. Los niños jugaban en el patio trasero, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Julián había encontrado un palo y lo usaba como espada imaginaria, mientras Lupita recogía piedras de colores y las apilaba en montoncitos. Remedios los observaba desde la ventana, sintiendo que el mundo de sus hijos y el suyo ya no coincidían. Ellos todavía podían jugar. Ella apenas podía respirar. Cuando el reloj marcó las 11, Remedios tomó una decisión. Si Estela no iba a hablar, entonces ella buscaría las respuestas por su cuenta. Empezó por la sala. Levantó los cojines del sofá, revisó debajo de los muebles, abrió los cajones del aparador antiguo, donde Estela guardaba platos y manteles. No sabía qué buscaba exactamente. Solo sabía que algo en esa casa no encajaba. Algo que explicara por qué Tomás venía aquí en secreto, por qué había discutido con Estela, por qué el loro conocía sus voces con tanta precisión. Encontró la primera pista en el librero que estaba junto a la ventana. Entre Biblias viejas y novenas desgastadas, había una fotografía enmarcada que Remedios no había notado la noche anterior. Era una foto reciente, de hacía tal vez 6 meses. En ella aparecían Estela y Tomás, de pie frente a la casa sonriendo. Tomás tenía el brazo sobre los hombros de Estela en un gesto fraternal, pero había algo en la forma en que Estela lo miraba que hizo que el estómago de Remedios se revolviera. No era la mirada de una cuñada, era otra cosa, algo más intenso, más íntimo. Remedios sacó la foto del marco con manos temblorosas. Al voltearla, encontró una inscripción en la letra de Estela. «Gracias por no abandonarme. Siempre serás mi ángel». El marco se resbaló de sus manos y cayó al suelo. El vidrio se quebró en 1000 pedazos. «¿Qué estás haciendo?». Remedios giró bruscamente. Estela estaba en el umbral de la sala, con el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos enrojecidos. Pero ya no había tristeza en su expresión, solo furia. «¿Por qué tienes esta foto?», preguntó Remedios, sosteniendo la imagen con dedos temblorosos. «¿Por qué Tomás venía aquí sin decirme?». Estela apretó los dientes. «Devuélveme eso. No hasta que me expliques. No tienes derecho a revisar mis cosas. Tengo derecho a saber por qué mi esposo pasaba tiempo con mi hermana a mis espaldas». La voz de Remedios se quebró en la última palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «¿Qué era él para ti, Estela?». Estela avanzó hacia ella con pasos furiosos y le arrebató la fotografía. La sostuvo contra su pecho como si fuera un tesoro. «Era mi amigo, mi único amigo, porque tú me abandonaste hace 5 años, porque te fuiste y me dejaste sola cuando más te necesitaba. Eso no es verdad». «Sí lo es. Cuando tía Jacinta murió y me dejó esta casa, tú no viniste al funeral. Cuando me enfermé y pasé 2 meses en cama, tú no viniste a cuidarme. Tomás sí vino. Él sí me buscó, me traía comida, me ayudaba con el huerto, me escuchaba cuando nadie más lo hacía.
Remedios sintió que algo se rompía dentro de ella. Había olvidado esos eventos. Se había convencido de que Estela estaba bien sola, de que no necesitaba a nadie. Pero ahora, viendo el dolor y el rencor en los ojos de su hermana, se dio cuenta de que había estado equivocada. «¿Y por qué nunca me lo dijo?», preguntó Remedios, con voz débil. «Porque sabía que te pondrías así, celosa, paranoica, pensando cosas que no eran». «¿Y qué eran entonces?». Estela guardó silencio. Desvió la mirada. Fue entonces cuando el loro volvió a hablar desde la cocina. Su voz resonó por toda la casa, clara y demoledora. «No te acerques más». Era la voz de Tomás, pero no sonaba cariñosa, sonaba asustada, desesperada. El loro continuó, y esta vez era la voz de Estela, suplicante. «Solo una vez más, te lo ruego». Y luego la voz de Tomás, firme y final. «Esto tiene que terminar. No está bien». Remedios sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Miró a Estela, que había palidecido por completo. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. «¿Qué tiene que terminar?», preguntó Remedios, aunque una parte de ella ya no quería saber la respuesta. Estela negó con la cabeza, retrocediendo hacia la pared. «No es lo que piensas. No pasó nada. Él nunca... Yo nunca...». «¿Qué intentaste hacer, Estela?». «Nada, solo lo amaba. Está bien, lo amaba y él lo sabía. Pero él te amaba a ti, siempre fue a ti. Y yo solo quería que me viera. Una vez, solo una maldita vez». El loro graznó, y luego reprodujo otra frase con la voz de Tomás, esta vez más suave, más triste. «Lo siento, Estela, pero no puedo darte lo que buscas». Estela se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos violentos. Remedios la miraba desde arriba, sintiendo una mezcla de compasión y asco que no sabía cómo manejar. «Esa noche», dijo Remedios, con voz temblorosa, «la noche que murió. Fuiste tú quien lo llamó». Estela no levantó la vista, solo asintió levemente. «¿Por qué?». «Porque descubrió algo que hice hace mucho tiempo, y me dijo que si no se lo contaba a la familia, él lo haría. Me dio una última oportunidad. Me pidió que viniera esa noche para hablar, para que confesara». «¿Qué fue lo que hiciste?». Estela levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, rotos. «No puedo decírtelo. Si te lo digo, me destruirás». «Ya estás destruida», respondió Remedios, con una frialdad que ni ella misma reconoció. El loro volvió a hablar. Esta vez no eran frases, eran sonidos. Sonidos de una pelea, gritos, forcejeo, y luego el golpe. Ese golpe sordo y terrible que Remedios ya había escuchado antes. Y después, la voz de Estela quebrada, aterrorizada. «Dios mío, ¿qué hice?». Remedios cayó de rodillas. El llanto le salió desde lo más profundo, desgarrador y animal, porque ya no había dudas. El loro lo había presenciado todo. El loro había estado ahí cuando Tomás murió, y Estela también. Remedios no supo cuánto tiempo permaneció arrodillada en el suelo de la sala, con el cuerpo sacudido por sollozos que le desgarraban el pecho. El sonido de sus propios llantos se mezclaba con los gritos de Estela, que seguía en el suelo, meciéndose de adelante hacia atrás como una niña asustada. Afuera, Julián y Lupita habían dejado de jugar. Se asomaban por la ventana con los ojos muy abiertos, confundidos por el dolor de su madre. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, Remedios se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero había algo nuevo en su interior, algo duro y frío que reemplazaba el dolor. Era rabia, rabia pura. «Voy a revisar toda esta casa», dijo Remedios, con una voz que no parecía la suya. «Y vas a dejarme hacerlo, porque si no lo haces, salgo ahora mismo y voy directo con el comisario del pueblo». Estela levantó la cabeza bruscamente. «No tienes pruebas de nada. Tengo al loro, y si ese animal puede reproducir lo que pasó esa noche, cualquiera que lo escuche sabrá la verdad». Estela palideció aún más. Se puso de pie con movimientos torpes,
sosteniéndose de la pared. Remedios, por favor. No sabes lo que estás haciendo. Hay cosas que es mejor no saber. Ya es demasiado tarde para eso. Remedios salió de la sala y caminó por el pasillo estrecho que llevaba a los cuartos traseros. Estela la siguió a pocos pasos, con las manos retorciéndose nerviosamente. «No entres ahí, ese es mi cuarto». Pero Remedios ya había abierto la puerta. El cuarto de Estela era pequeño y oscuro, con una cama sin hacer y un ropero de madera vieja que olía a naftalina. Había veladoras encendidas frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y el piso de tierra apisonada estaba cubierto con una alfombra gastada. Remedios caminó directo al ropero y lo abrió de par en par. Entre vestidos viejos y rebozos deshilachados, encontró una caja de cartón. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Adentro había cosas de Tomás, su camisa de cuadros azules que Remedios había buscado durante meses, pensando que se la había llevado el viento en el tendedero. Su gorra de los Tigres de Quintana Roo que él decía haber perdido en el trabajo. Un reloj de pulsera que le había regalado su padre y que Tomás guardaba como un tesoro. Una libreta pequeña con anotaciones en su letra apretada. Y una fotografía más. Esta vez no era de Estela y Tomás juntos, era solo de Tomás sonriendo a la cámara, con la casa de Estela de fondo. «¿Por qué tienes esto?», preguntó Remedios con la voz quebrada. «¿Por qué guardas sus cosas como si fueran tuyas?». Estela se abrazó a sí misma temblando, porque eran lo único que me quedaba de él, porque cuando venía aquí, a veces se quedaba a dormir en el sofá, y dejaba cosas, y yo las guardaba, para sentir que no estaba tan sola. Remedios sacó la libreta y la abrió. Las páginas estaban llenas de números, direcciones, nombres de personas que no reconocía. Pasó las hojas una por una hasta que llegó a la última entrada, fechada 3 días antes de la muerte de Tomás. Estela confesó: «No puedo quedarme callado. Debo hablar con la familia. Si algo me pasa, buscar en la casa donde todo comenzó. La verdad está ahí». Remedios leyó las palabras una y otra vez, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que iba a estallar. «¿Qué confesaste?». Estela negó con la cabeza, con los ojos cerrados. «No voy a decírtelo. No voy a destruir lo poco que me queda». Remedios cerró la libreta y la guardó en el bolsillo de su falda. «Entonces lo averiguaré yo misma». Salió del cuarto y regresó a la cocina. El loro seguía en su jaula, cubierto con la tela. Remedios la retiró de un tirón. El ave la miró fijamente, inclinando la cabeza como si supiera lo que iba a preguntarle. «Dime qué pasó esa noche», susurró Remedios, acercándose a los barrotes. «Dime qué le hizo ella». El loro emitió un chasquido con el pico. Luego, con una claridad que cortaba el aire, comenzó a reproducir la última llamada de Tomás. Era su voz, tensa, pero controlada. «Ya voy. Espérame ahí. No le digas a ella». Remedios sintió que las rodillas le flaqueaban. Esa era exactamente la conversación que había escuchado aquella noche, desde el otro lado de la casa. Las mismas palabras que Tomás había dicho antes de salir corriendo. El loro continuó. Esta vez era la voz de Estela en el teléfono, suplicante. «Por favor, Tomás, no lo hagas. Te lo ruego. Dame más tiempo». Y luego la voz de Tomás, firme. «Ya tuviste suficiente tiempo. O lo haces tú o lo hago yo». El loro hizo una pausa. Remedios esperaba, con el corazón en la garganta. Y entonces el ave reprodujo otro fragmento. Sonidos de pasos apresurados, una puerta que se abría, voces alzadas. «No puedes obligarme a hacer esto», gritaba Estela. «Es lo correcto», respondía Tomás. «Lo que hiciste fue un crimen, y la familia tiene derecho a saberlo. Me quitarán todo, me meterán a la cárcel. Entonces deberías haberlo pensado antes». Los sonidos se volvían más caóticos. Forcejeo. Algo se rompía. Y luego la voz de Tomás, ahora asustada, suplicante. «No te acerques más. Prométeme que nunca le dirás». Y la voz de Estela, quebrada por el pánico. «Solo quiero que te calles. Solo quiero que pares». Y entonces
El golpe. Ese golpe terrible y definitivo. Y luego el silencio. Un silencio que se rompió con el llanto desgarrador de Estela. Dios mío, Tomás, Dios mío, perdóname, fue un accidente, solo quería que te callaras. Remedios se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa. Su respiración se volvió errática, entrecortada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No podía aceptar que las palabras que salían del pico de ese loro eran reales, que su esposo había muerto así, que su hermana lo había matado. Estela entró a la cocina como un torbellino, con el rostro desencajado y las manos extendidas. No fue así. El loro lo mezcla todo, junta conversaciones que no tienen nada que ver. «Mentirosa», gritó Remedios, y su voz resonó por toda la casa. «Lo mataste, lo empujaste y lo dejaste morir. Fue un accidente, mentira». El loro graznó, y entonces, con una voz que helaba la sangre, repitió lo que Estela acababa de negar. «Mentira, tú lo empujaste». Estela se lanzó hacia la jaula, pero Remedios fue más rápida. Se interpuso entre su hermana y el loro, con los brazos extendidos y los ojos llenos de lágrimas y furia. «No vas a tocar a ese animal, porque él es el único testigo que tengo». Estela retrocedió respirando agitadamente. Su mirada se volvió salvaje, desesperada. «Remedios, por favor, escúchame. Yo amaba a Tomás. Jamás quise hacerle daño. Pero él iba a arruinar mi vida. Iba a contarle a todos lo que hice. Y yo solo reaccioné, no pensé. Solo quería que parara de hablar. Y lo empujé. Y él cayó por el barranco, pero fue un accidente. Te lo juro por Dios que fue un accidente». «¿Qué fue lo que hiciste, Estela? ¿Qué es lo que Tomás iba a revelar?» Estela negó con la cabeza, con los ojos desorbitados. «No puedo decírtelo. Si te lo digo, todo se acabará». Remedios dio un paso hacia ella. Todo ya se acabó. En ese momento se escuchó un ruido afuera, pasos en el patio, y luego la voz de un hombre. «Estela, ¿estás ahí?» Estela palideció por completo. Se llevó una mano a la boca, como si fuera a vomitar. Remedios caminó hacia la puerta y la abrió. Del otro lado estaba un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de paja y ropa de campesino. Tenía los ojos hundidos y una cicatriz en la mejilla. Miró a Remedios con confusión. «¿Quién es usted?», preguntó el hombre. «Soy la hermana de Estela. ¿Y usted?». El hombre vaciló. Miró hacia dentro de la casa, donde Estela estaba paralizada en medio de la cocina. Y entonces dijo algo que hizo que el mundo de Remedios se desmoronara por completo. «Soy Aurelio, el esposo de Estela». Remedios sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sostuvo del marco de la puerta, mirando al hombre que acababa de presentarse como el esposo de su hermana. Un esposo del que ella nunca había oído hablar. Un esposo que Estela había mantenido en secreto durante años. «¿Su esposo?», repitió Remedios con la voz ahogada. «¿Estela está casada?». Aurelio frunció el ceño, confundido. Miró de nuevo hacia el interior de la casa, donde Estela permanecía inmóvil, con el rostro completamente drenado de color. «¿No lo sabía? Llevamos casados 12 años, desde que ella tenía 22. Remedios hizo cálculos mentales rápidamente. 12 años. Eso significaba que Estela se había casado mucho antes de la pelea familiar, mucho antes de alejarse, mucho antes de todo, y nunca se lo había dicho a nadie, ni a sus padres que habían muerto sin saber que su hija mayor estaba casada, ni a ella, su propia hermana. «¿Por qué?», comenzó Remedios, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Aurelio entró a la casa quitándose el sombrero. Tenía un caminar pesado, como si cada paso le costara trabajo. Cuando llegó a la cocina, miró a Estela con una mezcla de preocupación y resignación. «¿Qué está pasando aquí?», escuché gritos desde el camino. Estela negó con la cabeza violentamente. «Nada, no pasa nada. Remedios solo vino de visita, ya se va». «No me voy a ningún lado», dijo Remedios, con una firmeza que sorprendió hasta ella misma. Miró a Aurelio fijamente. «¿Usted sabía que mi esposo venía a esta casa?». Aurelio asintió lentamente. «Sí, venía seguido. A veces se quedaba a comer. Era un buen hombre.
Nos ayudaba con el huerto y con las reparaciones de la casa. Sentí mucho lo de su accidente. No fue un accidente, dijo Remedios, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Ella lo mató. El rostro de Aurelio se transformó. La confusión dio paso al shock y luego a la incredulidad. ¿Qué está diciendo? No le hagas caso, gritó Estela, dando un paso hacia su esposo. Está loca de dolor. No sabe lo que dice. Pero Remedios ya había tomado la jaula del loro. La sostuvo con ambas manos, mirando a Aurelio. Este loro estaba ahí la noche que Tomás murió, y lo grabó todo. ¿Quiere escucharlo? Aurelio miró la jaula con desconcierto. ¿Un loro? Repite todo lo que escucha, cada palabra, cada sonido. Remedios destapó la jaula completamente. El loro los miraba a todos, inclinando la cabeza de un lado a otro. «Dile lo que pasó», susurró Remedios al ave. «Dile la verdad». El loro permaneció en silencio por un momento. Luego, como si comprendiera la gravedad del momento, comenzó a hablar. Primero fue la voz de Tomás, calmada pero firme. «Aurelio tiene derecho a saber, Estela. Merece conocer la verdad». Aurelio dio un paso hacia adelante con los ojos muy abiertos. Esa es la voz de Tomás. El loro continuó. Ahora era la voz de Estela, desesperada. «No, por favor, si se lo dices me dejará, lo perderé todo. Deberías haberlo pensado antes de casarte con él usando un nombre falso». El silencio que siguió fue absoluto. Aurelio miró a Estela como si nunca antes la hubiera visto. «¿Nombre falso?» Estela comenzó a retroceder negando con la cabeza. «Aurelio, yo puedo explicar. Tu esposa no se llama Estela Méndez», continuó Remedios, aunque ella misma apenas podía creer lo que estaba diciendo. «¿Verdad, Estela? O como sea que realmente te llames». El loro volvió a hablar, esta vez con la voz de Tomás, llena de decepción. «Te vi en los papeles de la tía Jacinta, tu acta de nacimiento real, tu nombre verdadero, y después investigué. Estás huyendo de algo, de alguien». Aurelio dejó caer el sombrero al suelo. Sus manos temblaban. «¿Es verdad eso?» Estela se cubrió el rostro con las manos, sollozando. «No quería engañarte. Pero no tenía opción. Si usaba mi nombre real, me habrían encontrado». «¿Quiénes?», preguntó Aurelio, con la voz rota. «La policía», susurró Estela. «La policía de Veracruz». Remedios sintió que la habitación daba vueltas. «¿Qué hiciste en Veracruz?». Estela levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, vacíos. «Hace 13 años, cuando tenía 21, trabajaba en una tienda en Xalapa. El dueño era un hombre mayor, don Jacinto. Era bueno conmigo. Me trataba como a una hija. Pero su sobrino me acosaba, me seguía, me tocaba cuando nadie veía. Y un día intentó forzarme en la bodega». Aurelio dio un paso hacia ella con el rostro descompuesto. «Estela, yo lo empujé. Solo quería que me soltara, pero él cayó y se golpeó la cabeza con el borde de una mesa de metal. Murió al instante». Estela hablaba entre sollozos, con las palabras atropellándose unas con otras. «Entré en pánico, salí corriendo, cambié de nombre, me vine a Chiapas, y cuando conocí a Aurelio ya era otra persona. Estela Méndez, la sobrina de Jacinta, la que heredó esta casa». «¿Y nadie más lo sabía?», preguntó Remedios, sintiendo una mezcla de horror y compasión. «Solo tía Jacinta. Ella me ayudó a crear la nueva identidad. Me protegió, pero cuando murió dejó todos sus papeles en una caja de metal bajo su cama, y Tomás los encontró cuando vino a ayudarme a limpiar después del funeral». El loro graznó, y luego reprodujo otra conversación, esta vez más reciente. «Fue defensa propia, Estela. Tienes que ir a la policía y explicarles. Pasaron 13 años. Pensarán que soy una asesina. Huir solo empeoró las cosas. Pero todavía puedes arreglarlo. Yo te ayudaré. Iré contigo». «¿Y qué le digo a Aurelio? ¿Que toda nuestra vida es una mentira?». «Le dices la verdad, porque merece saberla».
Aurelio se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Todo este tiempo estuve casado con una desconocida. No soy una desconocida, suplicó Estela arrodillándose frente a él. Soy yo, la misma mujer con la que te casaste, la que te ama, la que ha estado a tu lado todos estos años. Pero no eres Estela Méndez. No, mi nombre real es Ana Belén Castro. Remedios sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el borde de la mesa, tratando de procesar todo. Su hermana no solo había ocultado un matrimonio, había ocultado toda una identidad, toda una vida anterior. ¿Y por eso mataste a Tomás?, preguntó Remedios con voz temblorosa. ¿Por qué iba a revelar tu secreto? Estela, o Ana Belén, negó con la cabeza violentamente. No quería matarlo, te lo juro. Esa noche vino aquí y me dijo que me daba hasta el día siguiente para confesarle todo a Aurelio y para ir a la policía. Me dijo que si no lo hacía, él lo haría por mí. Y yo perdí la cabeza. Le supliqué, le grité. Intenté convencerlo de que me diera más tiempo, pero él no quiso escuchar, y cuando intentó irse, lo agarré del brazo para detenerlo. Forcejeamos, y entonces lo empujé. Cayó hacia atrás y rodó por el barranco. El loro completó la historia con los sonidos finales, el grito de Tomás, el golpe del cuerpo contra las rocas y luego el llanto desconsolado de Estela. Bajé corriendo, pero ya era tarde, ya estaba muerto. Estela se meció adelante y atrás, abrazándose a sí misma. Subí de regreso a la casa y llamé a emergencias diciendo que había visto a alguien caer, pero no dije que había sido yo. No dije nada. Aurelio la miraba con una expresión que mezclaba dolor, traición y algo que parecía lástima. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo esa noche? Habías ido a Tuxtla a vender las cosechas. Te quedaste a dormir allá. Volviste al día siguiente, cuando ya todos sabían del accidente de Tomás. Aurelio cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No te conozco. Pensé que te conocía, pero no es así. El loro emitió un último sonido. Una frase que Tomás había dicho, probablemente días antes de morir. Una frase llena de tristeza y preocupación. Todos merecen una segunda oportunidad, Estela, pero no puedes construir una vida sobre mentiras. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Remedios se puso de pie. Miró a su hermana, a esta mujer que ya no sabía quién era, y luego a Aurelio, que parecía haberse encogido en su silla. «Voy a llamar a la policía», dijo Remedios con una calma que no sentía. Estela levantó la vista bruscamente. «No. Por favor. Remedios, te lo suplico. Soy tu hermana». «No sé quién eres», respondió Remedios, y las palabras le salieron como cuchillos. «Pero sé que mataste al hombre que amaba, y eso no lo voy a perdonar». Se dirigió hacia la puerta, con las piernas temblando pero la determinación intacta. Estela se levantó de un salto y corrió tras ella. «Espera, hay algo más que necesitas saber». Remedios se detuvo en seco, se giró lentamente. ¿Qué más podría haber? Estela respiraba agitadamente, con las manos temblorosas. «Tomás no solo vino esa noche a pedirme que confesara, vino a decirme algo más, algo sobre ti, algo que descubrió y que cambiaría todo». El corazón de Remedios se detuvo. ¿Qué descubrió? Estela abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, se escuchó un ruido afuera. Motores, voces, pasos acercándose rápidamente, y luego alguien golpeó la puerta con fuerza. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Remedios abrió la puerta con manos temblorosas. Del otro lado había 3 policías uniformados, uno de ellos con galones de comandante. El hombre de mayor rango, de unos 50 años con bigote canoso, la miró con expresión seria. «¿Es usted Remedios Salazar, viuda de Tomás Vega?». Remedios asintió, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Sí, soy yo. ¿Cómo?» «Su cuñada, Lucía Vega, nos llamó hace 2 horas», explicó el comandante. «Dijo que usted había venido a esta casa y que temía por su seguridad. Nos pidió que viniéramos a verificar que estuviera bien».
El hombre miró por encima del hombro de Remedios hacia el interior. ¿Está todo en orden aquí? Remedios abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Estela apareció detrás de ella, con el rostro compuesto en una máscara de calma forzada. Todo está bien, comandante. Mi hermana solo vino de visita. Es un malentendido familiar. El comandante no parecía convencido. Miró a Aurelio, que seguía sentado en la cocina con la cabeza entre las manos, y luego de nuevo a Remedios. «Señora Salazar, ¿confirma usted que todo está en orden?» Remedios sintió la mirada de Estela clavada en su nuca, una mirada suplicante, desesperada. Pero también sintió el peso de la libreta de Tomás en su bolsillo, el recuerdo de las palabras del loro, la imagen de su esposo cayendo por el barranco mientras Estela lo miraba morir. «No», dijo finalmente, con voz clara. «No está todo en orden. Necesito hablar con usted sobre la muerte de mi esposo». Estela soltó un gemido ahogado. «Remedios, no. Tomás no murió en un accidente. Fue empujado». Remedios miró al comandante directamente a los ojos. «Y ella lo hizo. Mi hermana lo empujó por el barranco». El comandante frunció el ceño. Hizo una seña a los otros dos policías, que inmediatamente se pusieron en alerta. «Esa es una acusación muy grave, señora». «Tengo pruebas», respondió Remedios. Sacó la libreta del bolsillo y se la entregó. «Esta es la libreta de mi esposo. Lean la última entrada». Él sabía que algo podía pasarle. El comandante abrió la libreta y leyó en voz baja. Su expresión se endureció. Miró a Estela con ojos penetrantes. «¿Es cierto esto? ¿Usted confesó algo al señor Vega?» Estela retrocedió, negando con la cabeza. «No es lo que parece, yo no...» «Y hay más», interrumpió Remedios. Regresó a la cocina y tomó la jaula del loro. El ave graznó, agitando las alas. Este loro estaba presente la noche que murió Tomás, y lo grabó todo. Uno de los policías jóvenes soltó una risa nerviosa. «¿Un loro? ¿Está hablando en serio?» «Escúchenlo», insistió Remedios. Miró al ave. «Diles lo que viste». El loro inclinó la cabeza, mirando a los policías con sus ojos brillantes. Y entonces, como si entendiera la importancia del momento, comenzó a reproducir la escena final. La voz de Tomás, asustada. «No te acerques más. Estela, por favor». La voz de Estela, histérica. «Solo quiero que te calles. Solo quiero que pares». El sonido del forcejeo, el grito, la caída, el golpe y luego el llanto de Estela. Dios mío, ¿qué hice?» El silencio que siguió fue absoluto. Los tres policías miraban la jaula con expresiones de completo asombro. El comandante fue el primero en reaccionar. Se acercó a Estela con pasos medidos. «Señora, va a tener que acompañarnos a la comandancia». «Fue un accidente», gritó Estela, retrocediendo hasta quedar contra la pared. No quería matarlo, solo quería que dejara de amenazarme. «¿Amenazarla con qué?», preguntó el comandante. Estela miró a Remedios con ojos desesperados. «Con revelar quién soy realmente, con destruir mi vida, con quitarme todo lo que he construido. ¿Quién es usted realmente?» Aurelio se puso de pie lentamente. Su voz sonaba hueca, muerta. «Su nombre verdadero es Ana Belén Castro. Está huyendo de un caso en Veracruz, un homicidio de hace 13 años». El comandante se quedó inmóvil por un momento. Luego sacó su radio. «Central, necesito que verifiquen si hay órdenes de aprehensión pendientes para Ana Belén Castro, procedente de Veracruz. Posible homicidio». La radio crepitó. Pasaron unos segundos eternos hasta que llegó la respuesta. «Afirmativo, comandante. Ana Belén Castro, 22 años al momento de los hechos, acusada de homicidio en segundo grado en Xalapa, Veracruz, hace 13 años. Orden de aprehensión vigente». Estela se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Ya no lloraba, solo miraba al vacío con ojos muertos. El comandante hizo una seña a sus subordinados. «Espósenla». «Esperen», gritó Remedios de repente. Todos se volvieron a mirarla. Ella dijo que Tomás iba a decirme algo sobre mí, algo que había descubierto. El comandante vaciló. Miró a Estela.
¿De qué está hablando? Estela levantó la vista hacia Remedios. Había algo en su expresión, algo que parecía venganza, o tal vez redención final. ¿Realmente quieres saberlo, Remedios? ¿Estás segura de que quieres saber la verdad? Dímelo. Tomás descubrió que Julián no es su hijo. El mundo se detuvo. Remedios sintió que todas las fuerzas la abandonaban. Sus rodillas cedieron y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. ¿Qué? Se hizo una prueba de ADN hace 2 meses, sin decirte, porque empezó a sospechar cuando el niño fue al médico por una anemia, y resultó que tenía tipo de sangre AB negativo, un tipo que era imposible si tanto tú como Tomás eran tipo O positivo. Remedios negó con la cabeza, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No, eso no es cierto, eso no puede ser cierto. Los resultados llegaron una semana antes de que muriera. Me los enseñó. Julián no es hijo de Tomás, y él iba a confrontarte esa misma semana. Pero primero quiso resolver mi situación. Primero quiso obligarme a confesar. Y después planeaba hablar contigo. «Mientes», gritó Remedios, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mientes para vengarte de mí». El loro graznó. Y entonces, con la voz de Tomás, llena de dolor y confusión, reprodujo unas palabras que nadie había escuchado antes. «Remedios, ¿cómo pudiste hacerme esto? 7 años criando a un hijo que no es mío. 7 años de mentiras». Remedios cayó de rodillas. El llanto le salió desde lo más profundo del alma, desgarrador y animal, porque era verdad. Todo era verdad. 8 años atrás, cuando su matrimonio con Tomás pasaba por una crisis terrible, cuando discutían cada noche y dormían en cuartos separados, ella había tenido una aventura breve de apenas 2 meses con un compañero de trabajo, un error que había terminado cuando descubrió que estaba embarazada. Nunca le dijo a Tomás la verdad. Le hizo creer que Julián era suyo. Se lo hizo creer durante 7 años, y Tomás lo había descubierto. Esa noche, continuó Estela con voz monótona, cuando vino a exigirme que confesara mi crimen, también me habló de ti. Estaba destrozado. Dijo que no sabía si podría perdonarte, que no sabía si podría seguir viviendo en la mentira. Me dijo que después de obligarme a confesar, iría a casa a confrontarte, a pedirte explicaciones, a decidir si tu matrimonio podía salvarse. Pero no llegó a casa, susurró Remedios entre sollozos. Porque tú lo mataste antes. Porque lo maté antes, repitió Estela asintiendo lentamente. Y en cierta forma, te salvé de esa confrontación. Te salvé del divorcio, de que Julián supiera la verdad, de que todos lo supieran. No me salvaste de nada, gritó Remedios. Me quitaste la oportunidad de explicarme. Me quitaste la oportunidad de pedirle perdón. Me quitaste al hombre que amaba. El loro emitió un sonido más. La última grabación. La voz de Tomás hablando solo, tal vez en el camino hacia la casa de Estela. Dios, no sé qué hacer. Amo a Remedios. A pesar de todo, la amo. Y amo a Julián, aunque no sea mi sangre. Es mi hijo. Lo he criado. Lo he visto crecer. Pero no sé si puedo seguir viviendo con esta mentira. No sé si puedo perdonar esto. Y luego, con voz quebrada. Tal vez todos tenemos secretos que nos destruyen. Tal vez ninguno de nosotros merece perdón. Remedios lloraba en el suelo, abrazándose a sí misma. Uno de los policías se acercó a ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó. No quería ayuda, no quería consuelo, solo quería que el dolor parara. El comandante le hizo una seña a sus subordinados. «Llévensela». Los 2 policías levantaron a Estela del suelo y le pusieron las esposas. Ella no resistió. Solo miró a Remedios una última vez. «Lo siento», susurró Estela, «por todo, pero especialmente por no dejarte la oportunidad de despedirte de él sabiendo toda la verdad». La sacaron de la casa. Aurelio lo siguió con pasos lentos, como un hombre caminando hacia su propia tumba. El comandante se quedó un momento más, mirando a Remedios con una mezcla de compasión y preocupación profesional. «Señora Salazar,
Necesitaremos que vaya a la comandancia a dar su declaración formal, y vamos a necesitar ese loro como evidencia. Remedios asintió mecánicamente. Miró la jaula. El loro la miraba de vuelta, en silencio ahora, como si supiera que su trabajo había terminado. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó Remedios con voz ronca. Enfrentará cargos por el homicidio de su esposo y será extraditada a Veracruz para enfrentar los cargos del caso anterior. Va a pasar mucho tiempo en prisión. El comandante hizo una pausa. Lo siento por su pérdida, por ambas pérdidas. Remedios no respondió. Cuando el comandante salió, se quedó sola en la cocina vacía. Afuera, escuchaba las voces de Julián y Lupita jugando, ajenos a que el mundo de su madre acababa de colapsar por completo. Se acercó a la ventana y los observó. Julián, su hijo, el hijo que había criado Tomás, el hijo que llevaba un secreto que ahora todos conocerían, reía mientras corría detrás de su hermana. Remedios cerró los ojos, y entonces escuchó un sonido suave detrás de ella. Era el loro, con la voz de Tomás, diciendo la última frase que había grabado de él. A pesar de todo, los amo. A todos ustedes, y eso nunca va a cambiar. Remedios se derrumbó contra el marco de la ventana, llorando en silencio, sabiendo que el perdón de Tomás llegaría demasiado tarde, pero sabiendo también que, de alguna manera, esas palabras finales eran el regalo más doloroso y hermoso que podía recibir. Afuera, el motor de la patrulla se encendió. Se llevaban a Estela, se llevaban a la asesina de su esposo, se llevaban a su hermana, y Remedios se quedaba sola, con 2 niños que criar, un secreto que destrozaba su pasado y un loro que sabía demasiado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó otro sonido. Pasos. Alguien más se acercaba a la casa. Una figura apareció en el umbral de la puerta que había quedado abierta. Un hombre, alto, de unos 40 años, con ojos que Remedios conocía muy bien, porque eran los mismos ojos de Julián. «Hola, Remedios», dijo el hombre con voz temblorosa. «Me enteré de lo de Tomás. Vine apenas pude. Necesitamos hablar sobre nuestro hijo». El hombre en el umbral se llamaba David Morales. Remedios lo recordaba perfectamente, aunque había intentado borrarlo de su memoria durante 8 años. Era el contador que había trabajado en la misma fábrica textil donde ella llevaba la nómina, en aquellos meses oscuros cuando su matrimonio con Tomás se desmoronaba. David había sido amable, atento, presente cuando Tomás trabajaba turnos dobles y llegaba a casa demasiado cansado para hablar. La aventura había durado exactamente 2 meses y 3 días, y había terminado el día que la prueba de embarazo dio positivo. «No puedes estar aquí», dijo Remedios, con una voz que le salió más débil de lo que hubiera querido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de compostura. «No tienes derecho a estar aquí». «Tengo todo el derecho», respondió David, entrando a la casa sin esperar invitación. Llevaba una camisa de mezclilla y pantalones oscuros, y su rostro mostraba señales de no haber dormido bien. «Es mi hijo, Remedios. Siempre lo ha sido. Y ahora que Tomás ya no está, no te atrevas a terminar esa frase». Remedios dio un paso hacia él, con los puños cerrados. «Julián es hijo de Tomás. Tomás lo crió. Lo cuidó cuando tuvo fiebre. Le enseñó a andar en bicicleta. Lo llevó a su primera clase de fútbol. Tú no estuviste ahí para nada de eso». «Porque tú no me dejaste», replicó David, con un tono que mezclaba dolor y resentimiento. «Ni siquiera me dijiste que estabas embarazada. Simplemente desapareciste, renunciaste a la fábrica, cambiaste tu número, me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido, porque estaba tratando de salvar mi matrimonio». «¿Y cómo te funcionó eso?» David miró alrededor de la casa vacía, el desorden de la escena que acababa de desarrollarse. «Tu hermana mató a tu esposo, tu matrimonio estaba construido sobre una mentira, y ahora mi hijo está ahí afuera sin saber quién es su verdadero padre». Remedios sintió que las piernas le temblaban. Se sostuvo del respaldo de una silla. «¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste que Tomás había muerto?» David vaciló por un momento. Luego sacó su teléfono.
y le mostró una imagen. Era una fotografía del funeral de Tomás, publicada en el periódico local de San Cristóbal. En la foto aparecían Remedios y los niños, vestidos de negro, junto a la tumba. «Busco tu nombre en internet cada cierto tiempo», admitió David guardando el teléfono. «Solo para saber cómo estás, si necesitas algo. Y hace 3 semanas vi esto, y vi al niño, vi a Julián, y supe que tenía que ser mío. Tiene mis ojos, mi nariz, la misma forma de la boca. Eso no te da ningún derecho sobre él. La ley dice lo contrario. Una prueba de ADN probaría que soy su padre biológico. Y con Tomás muerto, tengo derecho a solicitar la custodia compartida, o completa, dependiendo de tu situación económica». Remedios sintió que el pánico se apoderaba de ella. «No puedes hacer eso. No puedes quitarme a mi hijo. No quiero quitártelo. Quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida. Quiero que sepa quién soy». «¿Y crees que eso no va a destruirlo?». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Remedios. «Acaba de perder al único padre que ha conocido. ¿Y ahora quieres aparecer y decirle que todo era mentira? ¿Que el hombre que lo crió no era su verdadero padre?». David apretó la mandíbula. Por un momento pareció dudar, pero luego su expresión se endureció. «Tiene derecho a saber la verdad, y yo tengo derecho a ser su padre». Fue entonces cuando el loro volvió a hablar, con la voz de Tomás, clara y firme. «Julián siempre será mi hijo, no importa la sangre, lo que importa es el amor». David se giró bruscamente hacia la jaula, con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?». «Es el loro», explicó Remedios, con voz cansada. «Repite todo lo que escuchó. Estuvo presente en conversaciones que Tomás tuvo antes de morir». David se acercó lentamente a la jaula, mirando al ave con una mezcla de fascinación y desconcierto. «¿Tomás dijo eso? ¿Sobre Julián?». El loro inclinó la cabeza y habló de nuevo. Esta vez reproducía lo que parecía ser una conversación telefónica. La voz de Tomás hablando con alguien. «Ya lo sé. Ya sé que no es mi hijo biológico, pero lo he criado como si lo fuera. Lo amo como si fuera mío. Y voy a luchar por él». Hubo una pausa. Luego otra voz. Una voz masculina que hizo que el corazón de Remedios se detuviera. Era la voz de David. «No te estoy amenazando, Tomás. Solo te estoy diciendo que tengo derechos y que voy a ejercerlos. Sobre mi cadáver». Remedios miró a David con horror creciente. «¿Hablaste con Tomás? ¿Cuándo? ¿Cómo supiste que Julián era tuyo?». David retrocedió con el rostro pálido. Él me llamó. Hace como 2 meses. Me dijo que había descubierto la verdad sobre Julián, que había hecho una prueba de ADN y que sabía que yo era el padre». «¿Y qué más te dijo?». «Me dijo que no iba a dejar que yo me acercara a Julián, que iba a confrontarte, sí, pero que después de eso iban a arreglarlo entre ustedes, que iban a decidir juntos cómo manejar la situación, pero que yo estaba fuera de la ecuación». «¿Y qué dijiste tú?». David no respondió de inmediato. Miró al loro, que seguía observándolo con esos ojos brillantes e inquietantes. El loro habló de nuevo, reproduciendo más de aquella conversación telefónica. La voz de David, elevándose. «No puedes hacer eso. Es mi hijo. Tengo derechos legales». La voz de Tomás igual de firme. «No tienes ningún derecho. Fuiste un error en la vida de mi esposa, y yo no voy a dejar que ese error destruya a mi familia. Te arrepentirás de esto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Remedios miraba a David con una expresión que pasaba del horror a la comprensión. «¿Qué hiciste?», susurró. «David, ¿qué hiciste?». «Nada. No hice nada». David levantó las manos en un gesto defensivo. «Solo hablé con él por teléfono. Lo amenacé, sí, pero con acciones legales, con abogados, no con violencia». «¿Cuándo fue esa llamada?». David tragó saliva. 3 días antes de que muriera. Remedios sintió que el mundo daba vueltas. Tomás murió la noche que fue a confrontar a mi hermana, la misma noche que ella lo empujó por el barranco. Lo sé, vi las noticias, vi que lo declararon accidente, pero tú sabías que no había sido un accidente.
¿Qué? No. ¿Cómo iba a saberlo? El loro graznó, y entonces reprodujo algo que nadie había escuchado antes, una llamada telefónica, una que debió haber ocurrido la noche que Tomás murió. El teléfono sonando, la voz de Tomás agitada respondiendo. «¿David? ¿Por qué me llamas a esta hora?» La voz de David tensa. «Necesito que reconsideres lo que hablamos. Por favor, dame una oportunidad de conocer a mi hijo. Ya te dije que no. Ahora no es un buen momento. Estoy manejando algo importante. ¿Más importante que el futuro de tu hijo? ¿O debería decir mi hijo? Basta, no voy a discutir esto contigo ahora. Estoy en medio de algo. Te llamaré mañana». «Tomás, espera». Pero la llamada se cortó, y luego se escuchó otro teléfono sonando. Esta vez era la voz de Estela. «Tomás, ¿sigues viniendo?» «Sí, ya voy, llegaré en 10 minutos». El loro hizo una pausa, y luego reprodujo algo más. Sonidos de un auto, motor, carretera, y luego el sonido de otro teléfono. Un mensaje de texto llegando. La voz de Tomás leyendo en voz alta mientras manejaba. David Morales dice: «Si no me dejas ver a Julián, haré lo que sea necesario. No me conoces cuando me pongo determinado». Remedios se giró hacia David con ojos llenos de furia. «Le mandaste mensajes amenazantes la noche que murió. No eran amenazas reales. Solo quería asustarlo, quería que reconsiderara». «¿Y sabías a dónde iba esa noche?» David vaciló. Su rostro se contrajo. Yo sabía que iba a ver a alguien. Me lo dijo en la llamada. Dijo que estaba manejando algo importante. ¿Lo seguiste?» «No». El loro volvió a graznar, y entonces habló con una voz que hizo que todo el cuerpo de Remedios se estremeciera. Era la voz de Tomás, pero no estaba hablando con Estela. Estaba hablando por teléfono, y sonaba asustado. «David, sé que me estás siguiendo. Vi tu camioneta en el retrovisor. Para ahora mismo o llamo a la policía». La voz de David desde otro teléfono. «Solo quiero hablar, cara a cara, como hombres». «No hay nada que hablar, vete a tu casa. Dame 5 minutos, solo 5 minutos». Y entonces el sonido de un frenazo. Puertas abriéndose, pasos rápidos, voces elevándose. Remedios se tambaleó hacia atrás chocando contra la pared. Estuviste ahí la noche que murió». David negaba con la cabeza violentamente, con las manos temblando. «No es lo que piensas. Yo solo quería hablar con él. Lo alcancé en el camino hacia la casa de tu hermana. Lo detuve, discutimos, pero luego él se fue y yo me quedé ahí. No lo seguí más». «¿A qué hora fue eso?» «Como a las 11:15, tal vez 11:20. Tomás murió a las 11:30. David palideció completamente. «Yo no tuve nada que ver con eso. Cuando se fue de donde estábamos, yo me regresé a mi hotel en San Cristóbal. Tengo recibos, tengo pruebas». El loro emitió un último sonido. La voz de Tomás hablando solo después de la confrontación con David. «Dios, esta noche se está volviendo una pesadilla. Primero David me persigue en la carretera. Ahora tengo que enfrentar a Estela. Y después a Remedios. No sé si voy a sobrevivir a esta noche». Y no sobrevivió. Pero no fue David quien lo mató. Fue Estela. Remedios se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Todo era demasiado. Demasiados secretos. Demasiadas mentiras. Demasiadas personas ocultando cosas. Y en medio de todo eso, Tomás había muerto. David se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. «Remedios, lo siento. Siento haber presionado. Siento haber seguido a Tomás esa noche. Siento todo. Pero tienes que creerme. Yo no lo maté». «Lo sé», susurró Remedios. «Pero tus amenazas, tu persecución, lo pusieron en un estado emocional terrible antes de llegar con Estela. Y tal vez, solo tal vez, si no lo hubieras presionado esa noche, las cosas habrían terminado diferente». David cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida». Se quedaron ahí, sentados en el suelo de esa casa maldita, rodeados de secretos y de muerte. El loro los observaba en silencio desde su jaula. Y entonces, desde afuera, llegó la voz de Julián. «Mamá, ¿estás ahí?»
¿Quién es ese señor? Remedios levantó la vista. Su hijo estaba parado en el umbral de la puerta, mirándola con ojos confundidos y asustados. Y detrás de él, con una expresión igual de confundida, estaba Lupita. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Julián. «¿Y por qué ese señor también está llorando?». Remedios miró a David, luego a sus hijos, y supo que el momento que había temido durante 8 años finalmente había llegado. Era hora de decir la verdad. Remedios se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. Miró a Julián, su hijo, el niño que Tomás había criado con tanto amor, el niño que jugaba con una espada de palo sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y sintió que el corazón se le partía en dos. «Julián, Lupita, vengan acá», dijo con voz suave. Los niños entraron a la cocina con pasos cautelosos. Lupita se aferró a la pierna de su madre, mientras Julián miraba a David con curiosidad y desconfianza. David se puso de pie también, manteniéndose a distancia. Remedios vio en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo, pero también vio algo más, algo que la sorprendió. Vio respeto, respeto por el momento, respeto por los niños, respeto por lo que sea que ella decidiera hacer. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Julián de nuevo. Remedios se arrodilló frente a su hijo tomándolo de las manos. Podía sentir a David observándolos desde atrás, conteniendo la respiración. El loro permanecía en silencio, como si supiera que este momento no le pertenecía. «Cariño, este señor se llama David. Él era amigo mío hace mucho tiempo. Vino porque se enteró de lo que pasó con tu papá y quería presentar sus respetos». No era la verdad completa, pero era lo que Julián necesitaba escuchar en ese momento. Ya habría tiempo después para conversaciones más difíciles, o tal vez no. Tal vez algunos secretos era mejor llevarlos a la tumba. David abrió la boca como para protestar, pero Remedios le lanzó una mirada tan firme, tan llena de advertencia, que él cerró la boca inmediatamente. «¿Era amigo de mi papá también?», preguntó Julián. Remedios vaciló. «¿Se conocían?». «Sí». David dio un paso adelante. Se arrodilló también, quedando a la altura de Julián. «Tu papá era un gran hombre», dijo con voz temblorosa. «Te quería mucho, mucho más de lo que las palabras pueden expresar». Julián lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de David, y Remedios vio el momento exacto en que David se dio cuenta de lo que significaría destruir esa inocencia. Vio cómo algo en su expresión se suavizaba, se quebraba. «¿Tú también lo extrañas?», preguntó Julián. David asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, mucho». Era mentira. David nunca había sido amigo de Tomás. Lo había amenazado, lo había perseguido. Había contribuido a la tensión de aquella noche terrible. Pero en ese momento, arrodillado frente al niño que compartía su sangre pero no su historia, David estaba diciendo la única verdad que importaba: que el hombre que había criado a Julián merecía ser recordado con amor. Lupita se soltó de la pierna de su madre y se acercó a David con la curiosidad inocente de una niña de 4 años. «¿Tienes hijos?», preguntó. David la miró. Luego miró a Remedios. La pregunta colgaba en el aire como una bomba sin explotar. «No», respondió finalmente David, con voz apenas audible. «No tengo hijos». Y en ese momento, Remedios supo que había tomado una decisión que le había tomado a David también, porque David acababa de elegir, acababa de renunciar a su derecho biológico en favor del bien del niño, en favor de la memoria de Tomás, en favor de lo que era correcto. «David tiene que irse ahora», dijo Remedios, poniéndose de pie. «Pero quizá pueda visitarnos algún día, si ustedes quieren». Era un compromiso, una forma de mantener la puerta entreabierta sin romper el mundo de los niños. David entendió. Asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. «Me gustaría eso», dijo. Se puso de pie y miró a Remedios directamente a los ojos. «Gracias, por no odiarme, por no cerrarme la puerta completamente». «No te lo estoy perdonando», respondió Remedios en voz baja para que los niños no escucharan.
pero te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto, de ser alguien en la vida de Julián sin destruir lo que Tomás construyó. Un tío lejano, un amigo de la familia, lo que sea, pero nunca su padre, porque su padre fue Tomás y siempre lo será. David asintió. Lo entiendo y lo respeto. Miró a Julián una última vez. Adiós, campeón. Cuida mucho a tu mamá y a tu hermanita. Julián levantó la mano en un gesto tímido de despedida. David salió de la casa con pasos lentos, como si cada uno le costara un pedazo del alma. Cuando la puerta se cerró, Remedios abrazó a sus dos hijos con fuerza. Los apretó tanto que Lupita protestó, pero ella no podía soltarlos. Eran todo lo que tenía, todo lo que le quedaba de su vida anterior. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Julián, abrazándola de vuelta. «Porque los amo», respondió Remedios. «Porque los amo más que a nada en el mundo, y porque su papá también los amaba así». El loro graznó suavemente desde su jaula. Remedios lo miró. El ave la observaba con esos ojos brillantes que habían visto demasiado, que habían guardado demasiados secretos. «¿Nos lo podemos quedar?», preguntó Lupita señalando al loro. «Habla como papá». Remedios sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, nos lo vamos a quedar, porque él también extraña a papá». 3 meses después. La comandancia de policía en Tuxtla Gutiérrez estaba llena de gente cuando Remedios llegó para el juicio preliminar de Estela, o Ana Belén, o como quiera que se llamara realmente. Ya no importaba. Lo que importaba era que la justicia finalmente estaba tomando su curso. Estela había confesado todo. El homicidio de Veracruz de hacía 13 años había sido catalogado como defensa propia, resultando en una sentencia reducida. Pero el asesinato de Tomás era diferente. No había sido defensa propia, había sido un acto de desesperación, de pánico, de egoísmo. La fiscalía pedía 20 años de prisión. Remedios entró a la sala del tribunal y vio a Estela sentada en el banquillo de los acusados. Su hermana había envejecido 10 años en 3 meses. Tenía el cabello canoso asomándose en las raíces, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de derrota absoluta. Cuando sus miradas se cruzaron, Estela intentó sonreír. Fue una sonrisa triste, rota, llena de arrepentimiento. Remedios no le devolvió la sonrisa, pero tampoco apartó la mirada. Se quedó ahí, sosteniendo esa conexión dolorosa con la mujer que había sido su hermana, con la mujer que había matado a su esposo. El juez llamó al orden. Los testimonios comenzaron. Remedios subió al estrado y contó su historia. El loro había sido presentado como evidencia, y aunque el juez expresó escepticismo inicial, las grabaciones eran demasiado claras, demasiado precisas para ser ignoradas. Expertos en aves psitácidas confirmaron que los loros grises africanos y algunas especies de Amazonas podían reproducir voces con exactitud asombrosa. Cuando le tocó el turno a Estela de hablar, ella se puso de pie con dificultad, miró a Remedios y habló con voz quebrada. «No espero que me perdones. No espero que nadie me perdone. Lo que hice fue imperdonable. Tomás era un buen hombre, el mejor hombre que conocí, y lo maté porque no podía enfrentar las consecuencias de mis propios errores. Pasaré el resto de mi vida lamentándolo. Y si hay un infierno, sé que ahí es donde terminaré». El juez dictó su sentencia: 18 años de prisión por homicidio en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional después de 12 años por buena conducta. Estela fue llevada fuera de la sala. Antes de desaparecer por la puerta, se giró una última vez hacia Remedios. Movió los labios en silencio, formando 2 palabras: «Lo siento». Remedios asintió casi imperceptiblemente. No era perdón, tal vez nunca lo sería, pero era reconocimiento, era cierre. 6 meses después, Remedios estaba en el jardín de su nueva casa, una casita pequeña en las afueras de San Cristóbal que había podido rentar con el dinero del seguro de vida de Tomás, cuando vio llegar el auto. Era David. Habían mantenido contacto ocasional, mensajes de texto cada 2 o 3 semanas.
una llamada en el cumpleaños de Julián. Nada más. Pero David había respetado los límites. No había presionado, no había exigido derechos. Salió del auto con una caja grande envuelta en papel de regalo. Julián estaba jugando fútbol en el patio con unos niños del vecindario. Cuando vio a David, se detuvo, confundido. «Hola, Julián», saludó David con una sonrisa tímida. «Traje algo para ti. Tu mamá me dijo que te gusta construir cosas». Era un set de construcción, nada extravagante, solo un juego apropiado para su edad. Julián lo tomó con ojos brillantes. «Gracias, tío David». Tío David, así lo habían decidido llamar. Un compromiso que permitía a David estar presente sin usurpar el lugar de Tomás. David se quedó una hora. Jugó fútbol con los niños. Bebió limonada que Lupita preparó con demasiada azúcar y antes de irse se acercó a Remedios en el porche. «Gracias», dijo simplemente, «por darme esto, por permitirme conocerlo, aunque sea así». «Es lo correcto», respondió Remedios. «Para él, no para ti, no para mí, para él». David asintió. «Lo sé, y lo valoro más de lo que puedes imaginar». Se fue poco después. Julián volvió a su juego, sin saber la complejidad de las relaciones adultas que giraban alrededor de su vida, sin saber que el hombre que acababa de regalarle un juguete era su padre biológico, sin saber que tal vez algún día, cuando fuera mayor, Remedios le contaría la verdad. O tal vez no. Tal vez algunos secretos era mejor llevarlos para siempre. Un año después. Era domingo por la tarde y Remedios estaba sentada en el porche, viendo a sus hijos jugar en el jardín. El loro, que ahora se llamaba Tomás porque Lupita había insistido, estaba en su jaula junto a ella, disfrutando del sol de la tarde. La vida no era fácil. Trabajaba turnos dobles en una tienda de ropa para pagar las cuentas. Los niños todavía lloraban por su padre algunas noches. Ella todavía se despertaba a veces creyendo que Tomás estaba a su lado. El dolor no se había ido. Probablemente nunca se iría del todo, pero había algo nuevo también, algo que no había estado ahí antes. Paz. Sabía la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Ya no había secretos oscuros acechando en las sombras, ya no había mentiras envenenando su presente. Estela estaba en prisión. David mantenía su distancia apropiada. Y sus hijos estaban a salvo, sanos, amados. El loro graznó suavemente. Y luego, con la voz de Tomás, esa voz que Remedios había temido olvidar, habló. «Todo va a estar bien, mi Remedio. Todo va a estar bien». No sabía si el loro realmente entendía lo que decía o si solo estaba repitiendo algo que había escuchado hace mucho tiempo. Pero no importaba. Las palabras eran ciertas de cualquier manera. Julián corrió hacia ella, con las rodillas sucias de tierra y una sonrisa enorme en el rostro. «Mamá, mira lo que encontré». Le mostraba una piedra redonda y brillante que había desenterrado del jardín. «Es hermosa, mi amor», dijo Remedios revolviendo el cabello de su hijo. Su hijo. El hijo que Tomás había amado con cada fibra de su ser. El hijo que llevaba el apellido Vega con orgullo. El hijo que nunca necesitaría saber que la genética era menos importante que el amor. Lupita se acercó también, trepando al regazo de su madre. «¿Papá nos está viendo desde el cielo?», preguntó con su vocecita aguda. Remedios la abrazó fuerte, respirando el olor a tierra y sudor infantil de sus hijos. «Sí, mi cielo. Los está viendo. Y está muy orgulloso de ustedes. ¿Y está orgulloso de ti también, mami?» Remedios sintió lágrimas picar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo más. Algo parecido a la esperanza. «Espero que sí, mi amor. Espero que sí». El loro volvió a hablar, y esta vez las palabras fueron perfectas, como si Tomás las hubiera dejado ahí para este momento exacto. «Siempre estaré orgulloso de ti. Siempre te amaré. A ti y a nuestros hijos. Para siempre». Remedios cerró los ojos y dejó que el sol de la tarde le calentara el rostro. Dejó que las risas de sus hijos llenaran el aire. Dejó que las palabras del loro, las últimas palabras de Tomás, la envolvieran como un abrazo. La justicia se había hecho. Su hermana pagaría por sus crímenes. Los secretos habían salido a la luz.
El dolor seguía ahí, profundo y real, pero ya no era todo lo que existía. Ahora también había esto: un jardín lleno de sol, 2 niños jugando, un loro que guardaba la voz del amor y un futuro que, aunque incierto, finalmente podía ser vivido sin mentiras. Remedios abrió los ojos y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y rosas. «Gracias, Tomás», susurró, «por amarme a pesar de todo, por amar a nuestros hijos, por dejarnos estas palabras para recordar». El loro inclinó la cabeza, como si entendiera, y luego, por última vez, habló con la voz del hombre que había sido esposo, padre, amigo, protector. «Vivan, vivan felices, vivan sin miedo. Eso es todo lo que pido». Y Remedios supo, con una certeza que le llenaba el pecho de luz, que eso era exactamente lo que haría. Vivir, por ella, por sus hijos, por Tomás, y por todos los amores imperfectos que construyen familias reales. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal, porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.